Como hemos comentado, el capítulo 14 en realidad nos da un avance de lo que va a suceder al final, aunque se expresa en el mismo como que si ya estuviera o hubiera sucedido, en realidad está hablándonos de hechos que todavía sucederán en el futuro. En esta oportunidad vamos a entrar a la segunda parte del capítulo 14, a partir del versículo 14 llegaremos hasta el 20. Vamos a empezar en este momento con esta segunda parte del capítulo 14, versículos 14 al 20. Vamos a entregar este tiempo al Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y ahora que continuamos con el capítulo 14, te pedimos como siempre tu dirección, tu guía, para que nos ayudes, para entender lo que tú quieres que nosotros conozcamos acerca de ti, acerca de los tiempos finales y que también esto nos motive en cuanto a cómo vivimos nuestra vida para ti. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Bueno, un pequeño recordatorio acerca del Señor Jesús. En su primera venida, Él vino como siervo y a la vez vino también como sembrador. Pero ahora estamos viendo que en Apocalipsis y cuando viene ya para su segunda venida, Él retorna, pero como rey soberano y retorna como un segador. O sea, ya es un papel diferente. Esta sección va a presentar el periodo del juicio final. Estamos en el capítulo 14 y nos va a dar un adelanto de lo que es el final. Todavía no es, solo nos va a contar de cómo va a ser. Ya el Antiguo Testamento y Jesús mismo se habían referido a este tiempo de juicio. Por ejemplo, el Señor Jesús en Mateo 10:15 dijo, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable para los de la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y se estaba refiriendo a Jerusalén. Mateo 11:22 dice, pero os digo que en el día de juicio el castigo para Tiro y Sidón será más tolerable que para vosotros. Y está hablando de ese día final de juicio. En Isaías 13:11 dice, castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Haré que cese la arrogancia de los soberbios y humillaré la altivez de los tiranos. El profeta Joel se refiere a este tiempo y lo que dice Joel casi lo vamos a ver en estos versículos del capítulo 14 de Apocalipsis. Despierten las naciones y vayan al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Metan la hoz, porque el grano ya está maduro. Vengan, pisoteen, porque el lagar está lleno y rebosan las cubas, entiéndase, barriles, pues mucha es la maldad de ellos. Y vamos a ver cómo estos versículos de Joel se ven reflejados en lo que vamos a ver más adelante. Como mencionamos anteriormente, este pasaje es una prolepsis. Esta palabra prolepsis no es una enfermedad. Prolepsis quiere decir es el pasaje de una obra literaria que anticipa una escena posterior rompiendo la secuencia cronológica. Precisamente lo que vamos a ver parece como que ya sucedió, está sucediendo, pero en realidad todavía es un evento que se va a dar en el futuro. Prolepsis se llama esa palabra. Empezamos con el capítulo 14 entonces, y dice, y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre. Tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz afilada. Vamos a ver incluso algunas de estas palabras porque supongo que los más jóvenes no sé si conocen alguno este instrumento, pero ahí por ahí tenemos hasta una imagen. A ver, dice que la nube blanca simboliza su gloria, su majestad y su pureza. Este Hijo del Hombre dice que viene en una nube blanca. Se nos menciona que estaba sentado y eso de que está sentado es porque está en espera para levantarse e iniciar la siega. El término Hijo del Hombre evoca o nos hace pensar en lo que dijo Daniel ahí en el capítulo 7, 13a. Dice Daniel, estaba yo mirando en las visiones de la noche
Y aquí en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre. Y obviamente, cuando hemos estudiado la escritura, sabemos que lo que Daniel dice, refiriéndose al Hijo del Hombre, está refiriéndose precisamente a Jesucristo. Así que cuando nos hacemos la pregunta de qué Hijo del Hombre está hablando aquí Apocalipsis, está hablando de Jesucristo. Podemos ver también que Hijo del Hombre es uno de los títulos con los que más se autodenominó el mismo Señor Jesús. Ahí en Mateo 8, versículo 20, dice, Jesús le dijo, las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Él se estaba refiriendo a sí mismo. Hay otro pasaje. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto lo expresó Jesús en Mateo 24:30. Y en el mismo libro de Apocalipsis, cuando empezamos, vimos esta misma frase. Dice, y en medio de los candeleros vi a uno. ¿Se recuerdan allá la imagen cuando Juan empieza a describir esta imagen que mira él, esta visión? Dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una vestidura que le llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Así que estamos nuevamente con la frase Hijo del Hombre. Así que si la pregunta es, en el versículo 14, ¿quién es el Hijo del Hombre? Se refiere a Jesús. Sin embargo, hay uno que otro autor que presenta alguna objeción a que sea Jesús. Hay algún otro autor que dice que es otro ángel. ¿Y por qué dice esto? Porque vamos a ver más adelante que aparece un ángel que le dice al Hijo del Hombre que use la hoz para cegar. Entonces el argumento, y aquí aclaro, esto es otra opinión, pero no es la que nosotros tenemos. Esta otra opinión dice que no es posible que un ángel le dé órdenes a Jesús. Así que no puede ser este Hijo del Hombre Jesús porque él no recibe órdenes de nada. Los expertos en lenguaje indican que la expresión en griego, que aunque son unos imperativos, no necesariamente son de orden, sino de comunicación, y que en este caso es uno de esos, así que no hay ningún problema que un ángel le diga al Hijo del Hombre, a Jesús, que hay que hacer tal cosa. Por otro lado, consideran que también esta indicación viene del Padre, así que no hay ningún conflicto. Repetimos entonces que el Hijo del Hombre que aparece en el versículo 14 se refiere a Jesucristo. ¿Qué más nos dice ahí? Dice que tenía en su cabeza una corona. Este término en griego es Stéfanos. Y hay otro término que se utiliza que es diadema o como una tiara. Ok, cuando se usa el término Stéfanos, una corona de oro, está usándose para, digamos, aquellos que han logrado ganar algo, sea en competencia o en batalla, mientras que los reyes utilizan una diadema, que es un símbolo de realeza. En este caso, Jesucristo está presentándose como un vencedor y precisamente estamos aquí en un contexto de conflicto. Así que por eso Jesucristo tiene una corona de oro, de esa que utilizan los vencedores. Se nos agrega también que dice que en su mano tiene una hoz con Z, puro español, una hoz afilada. La hoz es un instrumento de agricultura que se utiliza para cegar granos. Aquí en su lado derecho, ustedes pueden ver la hoz, ¿verdad? Es un instrumento relativamente pequeño. Yo lo conocí, creo que en mi casa con mi papá teníamos una hoz, ¿verdad? Que se puede utilizar aparte de la colecta de granos para cortar maleza y otras cosas. Aquí solo les voy a dar un poco de una mini capsulita cultural, ¿verdad? Adivine qué país usó la hoz en su bandera. Ahí hay una preguntita. A ver, piense ahí. Algunos ya se les vino a la mente, ¿verdad? La respuesta es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que era la URSS, ¿verdad? Esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas duró de 1922
y concluye en 1991, pasadito cuando cae el muro de Berlín, que se desintegra esta Unión de Repúblicas Socialistas. Recuerda que la URSS era el contrincante de Estados Unidos en la famosa Guerra Fría que duró durante todo este periodo, pero al final por razones económicas se vino abajo y el país más grande de la URSS pues es Rusia, pero ahí está Laos. Por cierto, Laos era el símbolo de los trabajadores del campo y el martillo de los trabajadores industriales, y por eso es que ellos habían hecho su revolución con base a estos dos grandes grupos. Bueno, salimos de la cápsula cultural y les voy a enseñar cómo se usa la hoz. Entonces, para que no haya ninguna duda para los que no la conocían, esperando que funcione bien el video, ¿verdad? Ahí tenemos a un hombre usando la hoz, miren. Así es como se usa y van agarrando, digamos que sea trigo, entonces van haciendo los manojos de trigo. Y así es como se cultivaba el trigo en aquellos días. Hoy, pues, digamos, los Estados Unidos tienen unas maquinotas, ¿verdad? Que hacen todo ese trabajo, pero así es como se usaba la hoz. Así que, seguimos adelante. Versículo 15 nos menciona, dice, y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Era lo que les comentaba, ¿verdad? Mete tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar, porque la mies de la tierra está madura. Bueno, este cuarto ángel sale del templo celestial, porque recuérdense que aquí en Apocalipsis también se ha hecho referencia al templo futuro que va a existir allá en los días finales. Allá en la tribulación va a haber un templo en Israel, pero en este caso se refiere al templo celestial. Y transfiere la indicación de cegar, porque la mies está madura, o algunos dicen hasta un poco más que madura. Esto quiere decir que la paciencia de Dios ha llegado a su límite, a su fin. Es tiempo ya de ejecutar el juicio. Para los que no, bueno, han oído a veces cuando leen la Biblia esta palabra, pero digamos la palabra mies se refiere al cereal de cuya semilla se hace el pan, en este caso, por ejemplo, el trigo, pero también quiere decir tiempo de la siega y cosecha de granos, o la mies se refiere a un conjunto de sembrados de un valle. Entonces aquí está dando la imagen en el mundo como un campo de sembradío sobre el cual se va a proceder a hacer una cosecha. Y continúa el versículo 16 diciendo, y el que estaba sentado sobre la nube, o sea, Jesucristo, lanzó su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada. Muy bien. Algunos relacionan este versículo, voy a regresar, este versículo donde dice que Jesús tomó su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada, algunos consideran que tiene que ver con la cosecha o la parábola del trigo y la cizaña que está en Mateo 13, ¿verdad? Ustedes se recordarán que hace nos dice que salió el sembrador, sembró la buena semilla, el trigo, y vino en la noche el enemigo, que es Satanás, y sembró la cizaña. Y entonces Jesús da la indicación a los ángeles cuando le dicen, bueno, en la parábola a los trabajadores que dicen, ¿quieres que vayamos a quitar la cizaña? Y Jesús dice, cuando son jovencitos, estas plantas se parecen mucho. No vaya a ser que se equivoquen y corten trigo en vez de cizaña. Déjenlas crecer juntamente y ya llegará el momento en cuanto los ángeles se encargarán de quitar la mala hierba, la cizaña, ¿verdad? Y echarla al fuego. Bueno, algunos creen que este versículo que vimos se está refiriendo a la cosecha del trigo. Sin embargo, este señor que aparece aquí, que dice ahí, pero de acuerdo a Constable, ese es un apellido de uno de los autores que estoy revisando, Constable dice que el contexto de este capítulo, si ustedes se fijan bien, es de juicio. Y por lo tanto, la interpretación es de que es el juicio de los no creyentes. O sea, en pocas palabras, voy a regresar. Cuando aquí dice que Jesús hace el efecto de cegar sobre la tierra, se está refiriendo a un juicio sobre no creyentes. No se refiere a los creyentes como trigo, sino es un contexto de juicio. Entonces, lo que vamos a ver aquí es castigo y juicio para los no creyentes, ¿verdad? Y vamos a rematar esto un poco más adelante. Luego dice que salió otro ángel del templo que estaba en el cielo. De nuevo, si ustedes se fijan y llevamos la cuenta,
El que le habla a Jesús para que corte es un cuarto ángel. Aquí tenemos entonces un quinto ángel. Este quinto ángel sale del templo que estaba en el cielo y dice que este quinto ángel también tiene una hoz afilada. Este quinto ángel viene del templo celestial y con su hoz en la mano está listo para ejecutar el juicio. Y entonces en el siguiente versículo vamos a encontrar otro ángel más. Ahora este es el sexto ángel. Por cierto, usted dice, pero mira, si ahorita vamos 3. No, es que en todo el capítulo 14, recuérdese que en la primera parte que ya estudiamos, aparecen 3 ángeles. Y aquí en esta segunda parte aparecen 3 más. Por eso hablamos del cuarto, quinto, y este sería el sexto ángel. Dice, este ángel salió del altar. Los primeros que vimos, el cuarto y quinto, dice que vienen del templo, pero este dice que salió del altar. Otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, o sea, al quinto, diciéndole, mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque las uvas están maduras. Bueno, vamos a ir entendiendo qué quiere decir todo esto. Un sexto ángel sale del altar. Posiblemente, se refieren algunos de estos estudiosos, como una alusión y a la vez respuesta al clamor de los mártires que estudiamos en el capítulo 6, versículos 9 y 10. Y como lo más probable es que no nos acordamos, entonces yo se los escribo aquí. Cuando dice la palabra alusión, es como quien dice que está refiriéndose a. Y por otro lado, pues dice, y posiblemente esto sea una respuesta al clamor que los mártires expresaron allá en el capítulo 6. ¿Qué fue lo que dijeron estos mártires? Dice los 2 versículos. Era cuando estábamos estudiando los sellos. Cuando abrí el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que ellos tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh soberano Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? Y aquí precisamente lo que estamos viendo en esta sección del 14 al 20 es precisamente juicio de aquellos que moran en la tierra, de aquellos que se resistieron a creer en el Señor Jesucristo. Por eso decimos que este versículo que leímos, pues se considera que está haciendo referencia, es una respuesta y hace un recuerdo de estos 2 versículos que tenemos en pantalla. Dice el pasaje que leímos de este ángel, dice que tiene poder sobre el fuego y se considera que esto quiere decir que tiene la autoridad para que se ejecute el juicio. ¿Cuál juicio? El que le dice al otro ángel que use la hoz, ¿verdad? Esa orden al quinto ángel, que use la hoz y que haga la vendimia sobre las uvas. Bueno, algunos autores consideran que el corte del trigo, el que hace Jesús, y el corte de las uvas que hace este quinto ángel, consideran que son 2 facetas del mismo juicio. Dentro de estos autores está este constable, ¿verdad? Por otro lado, hay otros como MacArthur que opinan que el corte del trigo se refiere a los juicios de las 7 copas y que la vendimia se refiere a la batalla de Armagedón. Cualquiera de las 2 opciones, de todos modos, lo que está hablando es que hay un juicio final para todos los que no creen, ya sea con 2 facetas de un mismo juicio o que impliquen 2 etapas diferentes. El pasaje que vimos de Joel nos habla más de esta primera opción. Por ejemplo, aquí les vuelvo a poner a Joel. Dice, despierten las naciones y vayan al valle de Josafat, porque allí me sentaré, y esto obviamente lo está diciendo Dios, para juzgar a todas las naciones de alrededor. Metan la hoz, porque el grano ya está maduro. ¿Ven cómo se repiten estos versículos que acabamos de leer? Vengan, pisoteen, porque el lagar está lleno, y rebosan las cubas, o sea, los barriles donde se guardaba el mosto, pues mucha es la maldad de ellos. Continúa el relato de Apocalipsis. Entonces el ángel lanzó su hoz afilada en la tierra
y vendimió la viña de la tierra, echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Bueno, nosotros a veces leemos muchas partes de la Biblia y pasamos de corrido y a veces hay palabras que quizás no estamos muy familiarizados. Entonces, una recomendación es que cuando uno está leyendo la Biblia, pues es bueno tener un diccionario a la mano. La gran ventaja de ahora que tenemos pues estos aparatos, estos dispositivos electrónicos, que se ha hecho mucho más fácil, ¿verdad? Porque normalmente yo siempre he usado diccionario y tenía mi diccionario a la par. Ahora, dependiendo de dónde lo esté leyendo, solo remarco la palabra que quiero ver y entonces automáticamente ahí me aparece el diccionario y me da los significados. O sea, esta tecnología ha sido, por lo menos considero, una bendición en ese sentido. Veamos qué quiere decir vendimiar. Vendimiar quiere decir recolectar y cosechar las uvas. O sea que, bueno, si usted ha viajado aquí por el oriente del país yendo así como para Puerto Barrios, usted va a encontrar que en la carretera le ofrecen a usted jugo de uva frío, porque por ese sector hace un buen número de años se introdujo el cultivo de la uva. Entonces ellos para tener ese jugo hacen una vendimia, que es cuando van a los racimos y los van cortando para poder producir este jugo. Por cierto, también hubo un señor de origen haitiano, francés, pues con planta de francés, no morenito, sino de los franceses que habían llegado a Haití. Él tiene una finca, a ver si todavía está vigente, ahí por el volcán de Agua. Y él también tiene un tipo de uvas que se dan en ese ambiente y por cierto estaba produciendo un vino nacional de esas uvas. Bueno, en este caso, las uvas representan a los incrédulos y como tales, pues como quien dice, podríamos decir, ya en el planeta habían madurado todos estos incrédulos, se habían multiplicado y es tan extrema la maldad que por eso es que viene este juicio y está esta imagen de que viene este ángel con la hoz y va a cosechar todas esas uvas, ¿verdad? Pero esa cosecha no es una cosecha para hacer una producción vinícola, sino para un juicio de todas estas personas incrédulas. Se nos dice que las uvas son echadas en el lagar. El lagar es el lugar, aquí dice, es el recipiente donde se pisa la uva para obtener el mosto. Cuando hablamos de pisa, está diciendo que la uva, así era como se hacía antes, se machucaba así con los pies y así va saliendo el jugo y ese jugo que todavía no es vino es el que se llama mosto, o sea, el jugo de la uva que no está todavía en su proceso de fermentación, se llama mosto. Aquí les tengo yo un par de imágenes donde hay unos lagares. Usted puede observar de este lado, aquí vamos a poner lucecita mejor. Miren, aquí hay un par de piececitos y estas son todos los racimos. Entonces, normalmente una o más personas empiezan a machucar la uva y entonces el jugo va cayendo acá en este lugar. Aquí tenemos otra imagen, ¿verdad? Donde tenemos aquí este es el lagar y entonces aquí por este canalito empieza a caer el jugo, o sea, el mosto. Y por cierto, en el pasaje de Joel dice que las cubas están llenas, se refiere a los barriles, porque era donde los iban a almacenar para hacer la producción de vino. Ahora, aquí está usando el pasaje esta imagen, pero obviamente no está hablando de producción de vino, está hablando de juicio, está hablando de un proceso de aniquilación de todos los incrédulos. En el libro de Isaías vamos a encontrar una imagen también que está refiriéndose a este tiempo. En Isaías 63, 2 al 4 dice, como que le están hablando a un personaje y le dicen, ¿por qué está enrojecida tu ropa y tus vestiduras están como las del que ha pisado en el lagar? ¿Verdad? O sea, refiriéndose como que hubieras estado machucando uvas, ¿verdad? Tienes roja tu ropa. Y entonces responde, he pisado el lagar yo solo. De los pueblos nadie estuvo conmigo. Los he pisado con mi furor y los he hollado, que hollar también quiere decir aplastar, con mi ira. La sangre de ellos salpicó mis vestiduras
y manché toda mi ropa. Y oigan, aquí está el tema del juicio, porque el día de la venganza ha estado en mi corazón y el año de mi redención ha llegado. Bueno, el versículo 20 y dice, y el lagar fue pisado fuera de la ciudad y salió sangre del lagar. Ajá, ya ven ahora no está diciendo el jugo de las uvas, dice, salió sangre del lagar hasta la altura de los frenos de los caballos a lo largo de 300 kilómetros. Si usted tiene la Reina Valera 60, le va a dar la medida en estadios, pero ya cuando hacen la conversión a un número que no sea más fácil, son alrededor de, dice que va a haber esta sangre derramada alrededor de 300 kilómetros y dice que en altura puede llegar hasta la altura de los frenos de los caballos. Más o menos, los frenos de los caballos estaban a 1 metro, 1,20 m, es la altura que se considera, ¿verdad? Veamos algo acá. Cuando dice que es fuera de la ciudad, la pregunta es, ¿de qué ciudad se refiere? Ok, la ciudad es la ciudad de Jerusalén. Es fuera de la ciudad porque se considera que Jerusalén va a estar protegida por el Señor en esos tiempos finales. Entonces el conflicto o el juicio va a ser afuera. Luego se nos dice que la sangre que sale del lagar llega a la altura de los frenos de los caballos. Aquí algunos autores consideran que es literal, que va a haber tal matanza, porque es una guerra, una batalla final, que va a haber tanto derramamiento de sangre que va a llegar a esa altura. Ahora, esto posiblemente es, bueno, se menciona aquí un lugar geográfico, ¿verdad? Que es un valle. Entonces, algunos se preguntan, pero ¿cuánta gente tendría que morir para que la sangre llegara a esa altura? O bien puede ser que haya, cuando la sangre empieza a agarrar rumbo como un río, digamos, haya zonas donde se hace angosto y entonces puede subir la sangre a ese nivel de los caballos. O algunos autores dicen que lo que se está utilizando aquí es una hipérbole. La hipérbole es una figura de lenguaje que consiste en hacer una exageración para comunicar una idea. Entonces, por ejemplo, un uso de hipérbole, me estoy recordando acá, que se recuerda cuando Moisés envió a los 12 espías, dentro de los que iban Josué y Caleb y los otros 10, y vienen y dan su reporte y dicen los otros 10 que venían con miedo, dicen, es que los habitantes de la tierra prometida, que era la que les tocaba conquistar, dice, son unos gigantes. Nosotros parecíamos unas langostas a la par de ellos. Entonces, sabe que la langosta es como un grillo. Entonces, ya se imaginan decir que los fulanos eran tan grandes que ellos parecían langostas, eso es una hipérbole. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Eran grandotones, pues, ¿verdad? Eso es lo que quieren decir. Entonces, algunos autores dicen, aquí lo que es una hipérbole. Cuando dice que la sangre llega a la altura de los frenos de caballos, lo que quiere decir es que es una cantidad enorme de sangre. Entonces, las dos posibilidades pueden darse, ¿verdad? Ahora, Constable y MacArthur y también Carballosa consideran que este evento que se está dando aquí, este juicio sobre las uvas, se refiere a la batalla de Armagedón. Esa batalla la vamos a ver más adelante porque va a aparecer ahí en el capítulo 16 y puedo más adelante hay otro par de versículos que hacen referencia a este evento allá por el capítulo 19. Yo lo que me puse a buscar era dónde era este lugar, porque se menciona el valle de Josafat, el Armagedón, y la palabra Armagedón deriva de la palabra que se llama Megiddo. Entonces me puse a buscar ahí en algunos mapas y aquí se los voy a enseñar. Aquí ustedes pueden ver, aquí está Jerusalén, ¿verdad? Entonces, el valle de Megiddo o la zona donde va a ser el Armagedón, pues es más o menos por aquí, es más hacia el norte, donde estaba Galilea, relativamente cerca, cerca de Nazaret. Ahora, por la forma del valle, en su imagen del lado derecho, entonces más o menos vendría esta zona, es la que estamos hablando, y si hay una batalla de mucha gente, acuérdense que se habla de una batalla donde se hablan de unos ejércitos de millones de personas en ese conflicto final, entonces sería aquí es donde sería todo ese, lo que va a pasar es que Jesucristo va a derrotar a todos estos enemigos, y algunos consideran que si hay demasiada sangre va a correr
por la forma del valle en este sentido, ¿verdad? Y así iría bajando hacia la zona de donde está el valle del Jordán. Bueno, cuando llegue el momento, pues ya estaremos en el cielo y podremos observar qué sucede, pero de esto se está describiendo el pasaje. Ahí termina el versículo 20 y terminamos con una escena, podemos decir, espantosa, sangrienta, y como que nos quedaríamos así medio con los ojos abiertos, ¿verdad? Recuérdense, Dios le dio la oportunidad al ser humano de arrepentirse múltiples cientos de años, ¿verdad? Y sigue todavía con su paciencia. Recuérdense lo que dice Pedro, que Dios no es que olvide sus promesas, sino que siendo paciente quiere que la mayor cantidad de gente pueda llegar a conocer al Señor Jesús. Voy a dejar un par de pasajes que son el resumen, por así decirlo, del capítulo. Recuérdense que vimos en la primera parte, en los versículos 9 y 10, ¿qué nos está diciendo ahí? Uno de estos ángeles, el tercero, dijo a gran voz, si alguien adora a la bestia y su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos y en presencia del Cordero. Aquellos que se han resistido a entregarle su vida al Señor Jesús, este es su destino eterno. Pero vamos a ver el otro lado de la moneda, y es que en la misma primera sección, versículos 12 y 13, dice, aquí está la perseverancia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, y oiga esto, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Aclaro, no está hablando de obras de salvación, sino lo que está diciendo es que aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, su vida entera, con todo su quehacer, es parte de esa nueva vida. Y para ellos, ¿qué está deparado? Bienaventuranza y descanso. El que no cree es la ira de Dios, pero el que cree, la bienaventuranza de Dios y el descanso. Así que damos gracias a Dios porque ese es el futuro para los que hemos creído en Cristo, y como siempre recordamos que debemos de estar compartiendo nuestra fe con los que no creen, porque todavía tienen la oportunidad, todavía es tiempo de que puedan entregar su vida al Señor y no vivir las consecuencias que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis. Al terminar el capítulo 14 de Apocalipsis, la escena, podríamos decir, es cruda, ya que este juicio es severo para todo aquel que no creyó en Jesucristo. Sin embargo, nos debe de estimular a que todavía estamos en un tiempo en que podemos compartir el Evangelio, que las personas todavía tienen la oportunidad de conocer y de creer en Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Así que, como resultado de estar estudiando este libro, que nos veamos motivados a seguir compartiendo nuestra fe con aquellos con el que el Señor nos permite compartir, convivir, tener relación. Sea esto en el trabajo, con la familia, en el lugar de estudios, en el barrio, en el condominio, donde sea posible. Ánimo, todavía estamos en un buen tiempo para compartir nuestra fe.